Rachel estaba acostumbrada al silencio, ese que flotaba en espacios perfectamente limpios. Llenaba el aire entre lomos de libros de colores coordinados y resonaba levemente en el suelo de baldosas de su inmaculada cocina. No solo le gustaba el orden, le encantaba, entonces, cuando su compañera de cuarto, Lily, anunció que se mudaría a fines de mes. La única respuesta de Rachel fue un lento parpadeo detrás de sus anteojos y un sorbo tranquilo y mesurado de café negro. No es que quiera dejarte colgado, había dicho Lily, balanceando un tazón de batido en una mano y su teléfono en la otra. Pero Mako y yo por fin vamos a conseguir ese apartamento en el centro. Rachel no se inmutó, pero algo en su pecho se apretó, no por el desamor, nunca se había sentido así por Lily, sino por la inminente alteración de su entorno. Eso me da 27 días para encontrar a alguien más, dijo Rachel, dejando su taza sobre la mesa con un suave tintineo. Rachel, en serio, tómatelo como una oportunidad. Quizás esta vez consigas a alguien divertido. Rachel arqueó una ceja. No necesito diversión. Necesito a alguien que no deje pinceles en el fregadero ni crea que los platos se lavan solos. Lily se rió. Necesitas un clon, pero hablo en serio. Quizás esto te haga bien. Rachel no respondió. Simplemente abrió su portátil, navegó hasta la página de la vivienda y empezó a escribir. Mujer tranquila y profesional busca compañera de piso responsable. Sin fiestas, sin mascotas, sin caos. Caos llama a la puerta una semana después. Charles llamó a su puerta vistiendo calcetines de neón y una chaqueta vaquera llena de parches. Hola, soy Aaron. Tú debes ser Rachel. Rachel parpadeó al mirar a la joven que estaba frente a ella, enmarcada en la puerta como un tornado andante de patrones desiguales y dedos manchados de pintura. Llegas temprano, dijo Rachel, mirando su reloj. La entrevista estaba programada para las 4:30. Eran las 4:06. Estaba por aquí, dijo Aaron encogiéndose de hombros, entrando antes de que lo invitaran. Este lugar es bonito. Huele a eucalipto y a juicio. Rachel entrecerró los ojos. ¿Disculpa? Todo un cumplido, dijo Aaron rápidamente. Me encanta. Muy elegante y sobrio. Cruzó la entrada mientras Rachel cerraba la puerta, sintiéndose como si hubiera dejado entrar a un gato salvaje en su invernadero. En tu solicitud decía que eres artista, dijo Rachel mientras la seguía a la sala de estar. Sí. Principalmente acrílicos y algo de técnica mixta. Vendo en línea y en un par de cooperativas. Es un ingreso regular, pero siempre pago el alquiler a tiempo. Lo juro. ¿Y no te importan las reglas? Aaron se rió. Depende de las reglas. Rachel le entregó una lista impresa, sí, impresa, titulada Normas para espacios compartidos. Aaron la hojeó, recorriendo con la vista frases como horas de silencio, tareas rotativas y no desordenar las áreas compartidas. Wow, dijo, devolviéndoselo. Podrías organizar un campamento de verano para abogados. Soy abogado. Claro que sí. Aaron sonrió, ladeando la cabeza. Pero, sinceramente, necesito un lugar urgente, y este está limpio, es asequible y no está embrujado. Probablemente. Rachel dudó. Había otros candidatos, 2 estudiantes, una enfermera, pero ninguno parecía tan seguro ni desesperado. Y la idea de prolongar el proceso una semana más le hacía un nudo en la garganta. Tendrías la habitación más pequeña, dijo Rachel por fin. Y espero que haya tranquilidad después de las 10. Listo. Mientras pueda mantener mi caballete ahí, todo irá bien. Rachel asintió. La mudanza es lo primero. No se admiten mascotas, no fumar, no pintar fuera de la habitación. No hay pintura fuera de la habitación, repitió Aaron solemnemente, colocando una mano manchada de pintura sobre su corazón. Rachel no sonrió.
Guión bajo 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 guión. Episodio piloto. Para cuando llegó el 1 de mes, Rachel ya se había preparado mentalmente para pequeñas incomodidades. Un plato en el fregadero, una llamada fuerte, tal vez un olor extraño de comida barata para llevar. Lo que no esperaba era una pequeña jungla de plantas en macetas que apareció en el pasillo, una pila de lienzos apoyados contra la pared, o al propio Aaron, descalzo, tarareando Fleetwood Mac y arrastrando cajas que parecían haber sobrevivido a una inundación. ¿Dónde te gustaría tener el bosque interior?, preguntó Aaron, señalando sus plantas. En tu habitación, respondió Rachel con firmeza. Me lo imaginé, murmuró a Aaron con una sonrisa. Iniciando la migración, Rachel intentó ignorar el caos. Se quedó en su habitación, cerró la puerta y trabajó hasta altas horas de la noche revisando el contrato de un cliente. Pero al salir a buscar agua, se detuvo en el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta. El vapor se extendía en el aire, y en algún lugar dentro, Aaron cantaba, no bien, no mal, simplemente desinhibido. Rachel escuchó un momento, taza en mano, antes de regresar a su habitación y cerrar la puerta con llave. Para la tercera noche, Aaron había adquirido la costumbre de dejar sus zapatos junto a la puerta, su taza sobre la mesa de café y su toalla sobre el respaldo de una silla. Tu toalla está mojada, dijo Rachel sin levantar la vista de su computadora portátil. Se está secando. Debería secarse en el baño, no en los muebles. Aaron levantó las manos. Tomado. Voy a entrenar con la toalla inmediatamente. Rachel cerró su portátil lentamente. Te agradecería que te tomaras esto en serio. Oye, solo me estoy adaptando, dijo Aaron. Tú tienes reglas. Yo tengo mis manías. Es como una comedia a punto de suceder. Esto no es una comedia de situación, dijo Rachel rotundamente. Aaron la observó un momento. Quizás no, pero creo que somos el episodio piloto de algo. Rachel no respondió, pero cuando Aaron salió de la habitación, miró por encima de sus gafas y se quedó mirando la puerta cerrada. Algo le decía que algo se iba a complicar mucho. Guión bajo 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 guión. Ese descuido. Rachel siempre se había enorgullecido de sus rutinas. Las mañanas empezaban a las 6:30 en punto con el sonido de su despertador vintage de latón, seguido de una taza de café, 15 minutos de noticias y una ducha programada con precisión. Para cuando salía a trabajar, todo en el apartamento estaba en su sitio, ordenado y predecible. Luego Aaron se mudó. En la tercera mañana de convivencia, Rachel salió de su habitación y se quedó paralizada. La pintura, diminutas motas de azul cobalto y vetas carmesí, corría por la encimera de la cocina como una escena de crimen de arte moderno. Una espátula estaba abandonada en el fregadero, y una esponja empapada en agua morada se aferraba al borde de un tazón de cereales. Encontró a Aaron de pie frente a la ventana, descalzo, con su largo cardigan colgando de un hombro. Sostenía un pequeño lienzo a contraluz, entrecerrando los ojos como si consultara al mismísimo sol. Aaron, dijo Rachel con cuidado. ¿Por qué hay pintura acrílica en el lavabo? Aaron se giró. Buenos días. Perdón, estaba intentando limpiar un cepillo y el agua se convirtió en un pantano. Me encargo. Dijiste que guardarías tus materiales en tu habitación. Sí. Esto fue solo un lavado rápido. Un enjuague de emergencia. Rachel apretó los labios. Hay ultramar en el grifo. Aaron parpadeó. Lo considero una mejora. Rachel no se rió. Caminó tranquilamente hacia el lavabo, abrió el grifo y empezó a enjuagar hasta el último rastro de color, como si se estuviera preparando para una cirugía. Mira, dijo Aaron, dejando el lienzo. Sé que no soy el compañero de piso de tus sueños, pero no intento volverte loco, ¿vale? Lo limpiaré todo. Rachel no levantó la vista.
Preferiría que no hicieras un desastre desde el principio. Aaron ladeó la cabeza. Sabes, algunos dicen que el desorden es señal de creatividad. Algunas personas confunden la creatividad con el descuido. Aaron soltó un grito dramático. ¿Esa es tu voz de abogado? Rachel se enderezó. Esa fue mi voz educada. La lista de ofensas no hacía más que crecer. Una mañana, Rachel regresó de correr y encontró el espejo del baño empañado y un garabato burdo y sonriente dibujado con el dedo. Debajo, con una letra tosca: «Buenos días, compañera de piso». Lo limpió con el ceño fruncido. Otro día, encontró a Aaron tendido en el suelo de la sala de estar, rodeado de hojas de papel, marcadores de pintura y lo que parecían sospechosamente manchas de café en el borde de la alfombra. Aaron, este es un espacio común, es temporal. Estoy preparando una pieza para esta galería. La fecha límite es mañana. Lo limpiaré. Lo prometo. Dijiste eso ayer. Sí, pero hoy lo digo en serio. Rachel apretó los labios y se retiró a su habitación antes de que su ojo pudiera moverse más. Acuerdo de trabajo. Una noche, decidida a restablecer algo de orden, Rachel convocó una reunión en casa. ¿Reunión de la casa?, preguntó Aaron, sosteniendo una cucharada de mantequilla de cacahuete. ¿Es una junta de condominios o algo así? Necesitamos hablar de límites, dijo Rachel, sentada en el borde del sofá, con la espalda recta y el portapapeles en la mano. Aaron estaba sentado con las piernas cruzadas frente a ella, con el aspecto de un niño curioso a la hora del cuento. Pégame. He recopilado una lista de las expectativas más importantes para la convivencia, empezó Rachel. Primero, no dejar comida afuera. Segundo, las tareas de limpieza se alternarán semanalmente. Tercero, Aaron levantó una mano. Esto no es un tribunal, dijo Rachel molesta. Solo por curiosidad. ¿Son negociables? No. Aaron sonrió. Es justo. O sea, tú eres claramente el estructurado. Lo entiendo, continuó Aaron. Soy un poco caótico. Tú eres un poco ordenado. Pero quizá podamos encontrar un punto medio. Rachel dudó. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, dijo Aaron, haciendo un gesto con la cuchara. Quizás limpie la cocina 3 veces por semana si estoy trabajando en una obra, pero a cambio, yo me encargo de pasar la aspiradora. Rachel lo consideró, intrigada a regañadientes. Siempre y cuando no haya más pintura en el fregadero. No hay pintura en el fregadero, asintió Aaron, levantando la cuchara como si fuera un mazo. Trato hecho. Rachel asintió, cautelosamente optimista, hasta que Aaron añadió, aunque no puedo prometer no dibujar cosas en espejos empañados. Es solo instinto. Y calentamiento. Durante la semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. El apartamento ya no le resultaba tan extraño a Rachel. Aunque pequeños rastros de la personalidad de Aaron seguían floreciendo como flores silvestres entre las grietas, un tapiz de macramé apareció en el pasillo. Una hilera de pequeñas luces de colores colgaba sutilmente sobre la estantería. Rachel se detuvo bajo su suave resplandor, sorprendida por la calidez del espacio. Aún así, la cocina seguía siendo un campo de batalla. El jueves por la noche, Rachel llegó a casa con el olor a tostada quemada y algo vagamente herbal. Aaron estaba en la cocina, con el delantal puesto, salpicado de color, por supuesto, cantando para sí misma mientras removía algo que burbujeaba en una cacerola. No sabía que supieras cocinar, dijo Rachel con cautela, quitándose los zapatos. No puedo, dijo Aaron alegremente.
pero estoy probando una receta nueva que encontré en Pinterest. Se llama, espera, un momento. Miró su teléfono. Estofado misterioso de lentejas y limón. Rachel miró la estufa. Eso suena horrible. Genial. Entonces no te ofreceré nada. Rachel observó cómo Aaron hacía girar la cuchara con un gesto elegante, la probó e hizo una mueca. Bueno, eso es terrible. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Rachel sin poder contenerse. Aaron parpadeó. ¿De ti? Rachel se quitó la chaqueta y se arremangó. Solo dime los ingredientes. Aaron parecía divertido pero agradecido. ¡Guau! Debo haber activado tu obligación legal de rescatar desastres en curso. Empiezo a pensar que eso debería formar parte de nuestro contrato. Aaron sonrió. ¿Ves? Sí que tiene sentido del humor. Rachel intentó ocultar su sonrisa. Más tarde esa noche, después de que lograron convertir el guiso en algo comestible, comieron en el sofá, con la televisión encendida suavemente de fondo. Entonces, dijo Aaron entre bocado y bocado, sigo siendo el peor compañero de piso que has tenido. Rachel la miró pensativa. Todavía no, pero el listón está bajo. Aaron rió, reclinándose con su tazón. Me estás tomando el pelo. Te estoy tolerando. Me tapaste con una manta la otra noche. Rachel se puso rígida. Fue un accidente. Aaron la miró con ojos maliciosos. Claro que sí. Rachel negó con la cabeza, pero no dijo nada más. El silencio entre ellos se prolongó, ya no era rígido, ya no estaba lleno de tensión. Solo tranquilo, cómodo. Y en algún lugar, bajo el zumbido de las luces de colores y el ligero olor a lentejas quemadas, algo pequeño y desconocido se instaló entre ellos. Fría interna. Rachel se despertó con el sonido de las campanillas de viento, no de afuera, sino de adentro. Eran las 6:31 de la mañana, un minuto después de su alarma, y allí, colgando del ventilador de techo del pasillo, había una hilera de tapas de botellas y clips que tintineaban suavemente con la brisa. Se quedó mirándolo. Luego se giró, entró en la cocina y encontró la caja de cereales boca abajo en el armario, su taza de café inexplicablemente metida en el congelador y la esponja, su esponja, perfectamente etiquetada, sobre un cactus en maceta. Aaron, murmuró en voz baja. Unos momentos después, apareció su compañera de habitación, con el pelo despeinado y una camiseta enorme con un gato montado en un unicornio y las palabras "las mañanas son una estafa" en el frente. Buenos días, cantó Aaron, claramente demasiado despierto para alguien que había saboteado el apartamento. Rachel levantó la taza de café congelado. ¿Por qué? Estaba reorganizando la cocina, dijo Aaron con inocencia. ¡Qué proporción de tazas y hielo tan divertida! Rachel ni siquiera pestañeó. Pusiste la sal en el azucarero solo para ver si te dabas cuenta. Rachel colocó la taza sobre la encimera, respiró hondo y se sirvió un vaso de agua. Al día siguiente, Rachel decidió tomar represalias discretamente. Aaron tenía la costumbre de dejar su cepillo de pelo en el lavabo del baño. Esa mañana, Rachel lo metió con cuidado en el congelador, justo al lado de donde había estado su taza. Luego imprimió una etiqueta que decía "Solo son estudio" y la pegó en la puerta de Aaron. Sutil, legítimo, satisfactorio. Más tarde esa noche, Aaron salió de su habitación con pintura en las mejillas y el pelo alborotado. ¿Tocaste mi pincel?, preguntó, sosteniéndolo como un arma. Rachel bebió su té sin levantar la vista. Creía que necesitaba un cambio de aires. Aaron entrecerró los ojos y luego sonrió. Esto significa guerra. Lo que siguió solo podría describirse como una guerra fría doméstica. Rachel encontraba ojos saltones pegados a su botella de champú. Aaron abrió su armario una mañana y descubrió que cada zapato estaba perfectamente alineado con notas adhesivas de colores. Lunes, martes,
Miércoles. Rachel descubrió que su alarma se había adelantado 3 minutos. La lista de reproducción favorita de Aaron fue misteriosamente cambiada por un podcast sobre derecho tributario. Ninguno confesó sus crímenes. Ambos llevaban la cuenta en silencio. Aún así, en medio del pequeño caos, surgieron pequeños momentos que ninguno de los dos saboteó. Una noche, mientras Rachel trabajaba hasta tarde en la sala, sintió una manta sobre sus hombros. Levantó la vista y vio a Aaron sosteniendo 2 tazas humeantes de chocolate caliente. «Llevas horas así», dijo Aaron. «Tu cara se está convirtiendo en una hoja de cálculo». Rachel aceptó la taza con cautela. «¿Es seguro beberla?» Sin sal, prometió Aaron. Se quedaron sentados en silencio un rato, con la televisión encendida, algo que ninguno de los dos veía. Rachel finalmente rompió el silencio. «¿Por qué siempre tarareas mientras pintas?» Aaron se encogió de hombros. «Me calma los nervios». «A veces me pongo nervioso», Rachel asintió. «Yo hago eso cuando escribo contratos. No tarareo, pero repito los argumentos en voz alta como si estuviera en un tribunal». Aaron sonrió. «Ambos somos neuróticos, solo que con letras diferentes». A la mañana siguiente, Rachel salió al pasillo y se detuvo. El carillón de viento había desaparecido. En su lugar había una pequeña nota clavada con cuidado en la pared: «Tregua hasta el sábado». Luego, vuelve a sonar. A Rachel se permitió una pequeña sonrisa antes de guardar la nota en el bolsillo. De cerámica rota y oro el sábado llegó demasiado rápido. Rachel tenía una fecha límite. Aaron tenía un encargo. El apartamento bullía con una energía silenciosa: tensión, creatividad, cafeína. A media tarde, un estruendo resonó en la cocina. Rachel saltó de su escritorio y salió corriendo para encontrar a Aaron descalzo sobre un montón de cerámica rota. Su taza favorita, una vieja y desportillada con toques turquesa, estaba hecha pedazos en el suelo. Rachel dio un paso adelante. «No te muevas. Te cortarás». Aaron pareció sobresaltado, luego asintió y dio un paso atrás mientras Rachel se agachaba para recoger los fragmentos. «No fue mi intención», murmuró Aaron. «Estaba cogiendo un vaso y... ¡qué estante!». «Es solo una taza», dijo Rachel suavemente. «No, no lo es». La voz de Aaron se quebró. «Lo tengo desde la universidad». Sobrevivió a 4 apartamentos, una ruptura, 2 exposiciones de arte. Rachel se detuvo y levantó la vista. «Lo arreglaré», dijo simplemente. «Conozco a alguien que hace kintsugi». Aaron parpadeó. «¿Conoces a alguien que repare cerámica dorada?» Rachel asintió. «Es clienta. Hemos firmado contratos para su galería». Aaron se sentó en el suelo y exhaló lentamente. «Claro que sí». Se sentaron así por un momento, uno arrodillado, el otro acurrucado contra los armarios, y un tranquilo entendimiento se instaló entre ellos. «Gracias», susurró finalmente Aaron. Rachel se puso de pie, sujetando las piezas con cuidado. «Sin sabotajes durante una semana». «¿De acuerdo?» Aaron sonrió levemente. «De acuerdo». Esa noche, Rachel abrió el congelador y vio que su taza de café había regresado a su lugar en el estante y que había pegado en la pared interior, con cuidado, una notita adhesiva: «Me gusta nuestro caos». Rachel cerró el congelador lentamente. Su corazón latía con fuerza, pero aún así sonrió. Intento de pizza. Rachel no estaba acostumbrada a sentirse rara, pero la última semana había erosionado su compostura habitual.
Un cliente complicado, un caso retrasado y una llamada incómoda con su hermana sobre cuándo por fin volvería a salir con alguien se habían acumulado en un jueves agotador. Al llegar a casa, no quería hablar, no quería pensar, solo quería una ducha caliente, una habitación oscura y silencio. En cambio, el apartamento olía a algo dulce, quizá a canela, quizá a quemado. Entró en la cocina. Y parpadeó. Allí, en medio de la mesa, había una pizza casera. Bueno, un intento de pizza. Estaba un poco torcida, el queso desigual y la masa más experimental que la tradicional, pero aún estaba caliente, y estaba junto a un par de platos desiguales y 2 vasos de té helado, uno de los cuales tenía una rodaja de limón ensartada de forma espectacular en un pincel. Aarón asomó la cabeza por la esquina. Llevaba puesto de nuevo ese delantal ridículo, el que estaba cubierto de remolinos de pintura seca, y sostenía un rotulador. Tranquila, dijo. No estás alucinando. Preparé la cena. O algo así, Rachel parpadeó. ¿Por qué? Aarón se encogió de hombros. Parecía que querías golpear una pared toda la semana. Pensé que la comida podría disuadirte de atacar la pared de yeso. Rachel exhaló lentamente. No estoy de humor para compañía. Entonces me callaré, dijo Aarón, sacando una silla. Siéntate, mastica, mírame fijamente si te sirve de algo. Rachel dudó, luego suspiró y se sentó. La silla crujió suavemente bajo ella cuando Aarón cortó 2 trozos desiguales y le sirvió uno en el plato. Sabía mejor de lo que parecía. Un poco ácido, un poco ahumado y, sin duda, con un toque de ajo. Rachel se aclaró la garganta. Le pusiste limón a la salsa. Sin querer, comieron en silencio durante unos minutos. Los hombros de Rachel fueron bajando poco a poco. Entonces Evan extendió la mano por detrás de ella y reveló un pequeño lienzo. Rachel se quedó mirando. Era una caricatura de ella, cabello recogido en un moño estricto, gafas en la punta de la nariz y sosteniendo un pergamino que decía, regla número 47. No sonrías a tus compañeros de piso. Rachel parpadeó, y luego volvió a parpadear. Aarón sonrió. Lo llamo, el ejecutor. Rachel se quedó mirándola un segundo más y luego se rió. Breve, seca, inesperada. No me veo así. Lo haces cuando me olvido de limpiar el mostrador. Rachel contuvo la sonrisa. Está muy bien hecho. Claro que sí, dijo Aarón, fingiendo ofenderse. Solo aso a la gente con cariño. Rachel se recostó, todavía con el lienzo en la mano. Sabes que voy a enmarcarlo y usarlo en el juicio, ¿verdad? Aarón jadeó. No te atreverías. Lo haría. Prueba evidencia de abuso mental. Ambos rieron. Esta vez, risa de verdad. De esas que empiezan en el pecho y se extienden como el calor en un día frío. Tarde esa noche, Rachel se encontró deambulando por el pasillo, afuera del baño, mientras Aarón le cepillaba los dientes, con el pelo recogido en un moño despeinado, tarareando suavemente entre la espuma. Era extraño, pensó, encontrar consuelo en alguien tan diferente. Aarón no encajaba en su mundo. Lo llenaba de ruido, de color, sin ninguna disculpa. Y, sin embargo, a Rachel no le molestaba el ruido tanto como creía. Durante los días siguientes, algo en su ritmo se suavizó. Aarón empezó a limpiar las encimeras con más frecuencia, a veces incluso sin que Rachel se lo pidiera. Rachel, a su vez, dejó de corregir cada pequeño desajuste. La toalla en la silla permaneció. Los cuadernos de dibujo en el sofá se convirtieron en elementos fijos. Empezaron a compartir café por las mañanas, en silencio, sin una conversación seria. Y de vez en cuando, Rachel se sorprendía mirando hacia la sala de estar, viendo a Aarón estirado en el suelo, completamente absorto en una nueva pieza,
con mechones de pelo sueltos y los ojos entrecerrados en una intensa concentración. Parecía concentrada, llena de vida, radiante. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Rachel salió de su habitación y encontró las luces apagadas en la sala, salvo por unas pocas velas parpadeantes. Evan estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con un cuaderno de dibujo en su regazo y un disco sonando a un volumen bajo y jazzístico. Rachel dudó. ¿Se nos fue la luz? No. Solo quería iluminación ambiental. Rachel se apoyó en el marco de la puerta. Parece una sesión espiritista, Aaron sonrió. Eres bienvenido. Estamos invocando el espíritu del alivio del estrés. Rachel cruzó la habitación y se sentó en el borde del sofá. ¿Cómo funciona? Aaron no respondió de inmediato. Tomó su lápiz, pasó a una página en blanco y empezó a dibujar, trazos rápidos y sueltos. Rachel observaba en silencio. ¿Qué estás dibujando? Tú. Rachel volvió a levantar una ceja. Esta es menos sarcástica, creo. Se sentaron allí, en el silencioso murmullo de la lluvia, la música y la luz parpadeante de las velas. El espacio entre ellos se sintió de repente muy lleno de algo innombrable, pesado pero no desagradable. Después de un rato, Aaron levantó la vista. ¿Por qué lo haces? Hacerlo. Ley, reglas, estructura, todo. Rachel consideró su respuesta con cuidado. Porque tiene sentido. Porque la gente necesita límites. Porque la claridad trae seguridad. Aaron asintió. Tiene sentido. ¿Y tú? Preguntó Rachel. ¿Por qué el arte? Porque nada tiene sentido, dijo Aaron con una media sonrisa. Y de todas formas me gusta darle forma. Sus miradas se cruzaron a la luz de las velas, largas, silenciosas, sin palabras. Rachel apartó la mirada primero. Me dejarás ver el boceto cuando esté terminado. Aaron ladeó la cabeza. Tal vez. Cuando Rachel regresó a su habitación esa noche, encontró algo pegado a la puerta. Otro lienzo pequeño. Este no era una caricatura. Era simple, solo un contorno suave de dos sillas una al lado de la otra, una cubierta de libros, la otra con una manta encima. Sin rostros, sin nombres, simplemente juntas. Rachel tocó el borde del marco. Algo le revoloteó en el estómago. No durmió enseguida esa noche. Simplemente se quedó quieta en la cama. La imagen le quemaba los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos no eran sobre contratos, plazos ni reglas. Eran sobre Aaron. La semana siguiente, algo había cambiado. No de forma dramática ni cinematográfica, sino en la lenta, casi imperceptible fusión de vidas. Rachel lo notaba primero por las mañanas. Ya no había prisas por recuperar la cocina antes de que Aaron tomara el control. En cambio, se movían uno alrededor del otro como bailarines ensayando una rutina que nunca les habían enseñado. Rachel moliendo café mientras Aaron lavaba un pincel en el fregadero. Aaron untando mantequilla en las tostadas mientras Rachel doblaba el paño de cocina exactamente en tercios. Sin palabras, sin prisas, solo una comprensión silenciosa. Rachel ni siquiera pestañeó cuando Aaron usó la taza buena, la de las crestas de cerámica y el borde dorado. Simplemente se sirvió el café en la taza de repuesto sin protestar. Eso la sorprendió a sí misma, sus tardes también adquirieron ritmo. Los lunes y miércoles, Rachel llegaba tarde del trabajo. Aaron dejaba una luz encendida en el pasillo y una nota en la encimera. Normalmente un boceto rápido de algo tonto, como una caricatura de Rachel balanceando libros de derecho sobre la cabeza, o una nota adhesiva que decía, sobreviviste al miércoles. Por poco. Los martes,
Pedían comida para llevar y veían la película que Aaron eligiera, normalmente algo desconocido, raro o demasiado emotivo. Rachel fingía estar molesta. Aaron fingía no darse cuenta cuando Rachel se quedaba despierta cada segundo. Los jueves por la noche, Evan pintaba hasta tarde en la sala. Rachel se quedaba cerca, a veces leyendo en el sofá, a veces trabajando en su portátil, a veces simplemente observándola. No hablaban de ello. Simplemente lo dejaban pasar. Sin embargo, fue un domingo por la tarde cuando el silencio entre ellos se transformó en algo diferente. Rachel acababa de pasar la aspiradora cuando oyó una suave maldición desde el balcón. Evan estaba arrodillado junto a un lienzo, frustrado, con los dedos manchados de verde. Rachel salió. ¿Necesitas ayuda? Evan levantó la vista. Solo si sabes arreglar desastres de acrílico. Rachel ladeó la cabeza. ¿Qué tiene de malo? Es rígido, forzado. Estaba intentando pintar algo abstracto, pero parece que me estoy esforzando demasiado. Rachel observó el lienzo. Parece una tormenta. Evan frunció el ceño. Se supone que es algo más interno. Rachel señaló una raya azul oscuro que atravesaba el centro. Esa línea me hace sentir culpable. Aaron la miró fijamente. ¿Culpa? Rachel se encogió de hombros. No sé. Me recuerda a cuando aprobé el examen de abogado. Todos lo celebraron. Sonreí. Pero recuerdo haber pensado, esto es lo que cuesta. Años de control, aislamiento. Sin margen para errores. Evan guardó silencio por un momento. Luego ella se recostó en su asiento, sin apartar la vista del cuadro. No pensé que te sintieras culpable. Rachel la miró. ¡Qué halagador! Solo quiero decir que estás tan tranquilo, como si tuvieras todo controlado. Rachel se cruzó de brazos. La serenidad y la culpa no son incompatibles. Los labios de Aaron se curvaron en una pequeña sonrisa comprensiva. Eres más profundo de lo que dejas ver. Rachel apartó la mirada, incómoda con la vulnerabilidad, pero incapaz de negar lo fácil que era dejar que las palabras se le escaparan a Evan. Evan golpeó el cepillo contra el borde de un frasco. ¿Quieres ayudar? Rachel parpadeó. ¿Con el cuadro? ¿Por qué no? No sé cómo. Yo tampoco, al parecer. Aaron le ofreció el pincel. Solo elige un color y siente algo. Rachel dudó, pero luego dio un paso adelante. Mojó el pincel en una línea de violeta oscuro y lo arrastró lentamente por el borde del lienzo. La línea se tambaleó. Se transformó en otro color. No era perfecto, pero permaneció. Erin la observó. ¡Qué bien! Rachel negó con la cabeza, pero había una extraña dulzura en su rostro. Gracias, dijo, por dejarme arruinarte la tormenta. Aaron ladeó la cabeza. No arruinaste nada. Guión bajo 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 guión. Noche, Rachel se sentó en el sofá con las piernas cruzadas, tomando té mientras Aaron seguía pintando. El apartamento olía a aceite cítrico y trementina. Las ventanas estaban entreabiertas, dejando entrar la brisa. Una suave canción sonaba por el altavoz de Erin, algo con piano y una voz que parecía pertenecer a alguien de una honestidad desgarradora. Rachel apoyó la barbilla en la mano y observó a Erin mezclar colores. No se dio cuenta de cuánto tiempo había estado mirándolo hasta que Aaron levantó la vista y la vio. Rachel no apartó la mirada. Aaron tampoco. Por un breve instante, el silencio entre ellos se espesó, no por incomodidad, sino por algo tácito, algo nuevo. Entonces Aaron bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas, y volvió a frotar el pincel sobre el lienzo. Rachel tragó saliva con dificultad y volvió la vista hacia el libro que tenía en el regazo, aunque no leyó ni una palabra. Más tarde, cuando Rachel se dirigía a la cama, se detuvo frente a la habitación de Erin.
La puerta estaba entreabierta. Dentro, Evan estaba acurrucado bajo su manta, con el cuaderno de dibujo abierto boca abajo y el lápiz aún en la mano. Rachel dudó. Luego entró en silencio, tomó el cuaderno de dibujo y lo dejó sobre el escritorio. Le echó la manta por encima del hombro y, antes de darse la vuelta para irse, se detuvo y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. De vuelta en su habitación, Rachel permaneció junto a la puerta un buen rato, con la mano aún caliente. No entendía lo que hacía. O quizás sí, y eso era lo aterrador. No había tocado su té en 10 minutos. Estaba sentada rígida en el borde del sofá, con la taza calentándole las manos, pero sin hacer nada por el nudo que se formaba justo debajo de sus costillas. Frente a ella, Aaron estaba reclinado en el reposabrazos, con las piernas estiradas, con una sudadera 2 tallas más grande y calcetines con diminutos fantasmas. Acababan de terminar una película, algo extraño, romántico y emocionalmente devastador. El tipo de historia donde 2 personas chocan, se separan y encuentran el camino de regreso bajo la lluvia. Cuando aparecieron los créditos, Rachel se quedó sentada. Aaron también. Ahora ninguno de los dos parecía saber qué decir. Aaron fue el primero en romper el silencio. ¿Estás bien? Rachel parpadeó. ¿Por qué no lo estaría? Aaron se encogió de hombros levemente. Parecía que llevabas 2 horas intentando no sentir nada. Rachel la miró fijamente. Era una película. Claro, dijo Aaron en voz baja. Pero te tocó muy de cerca, ¿verdad? Rachel no respondió. Observó el parpadeo de la vela en la mesa de centro. La llama se inclinó hacia Aaron como atraída por la gravedad. Aaron se incorporó. ¿Alguna vez has sentido que con solo decir una palabra más, todo cambia? Rachel sostuvo su mirada. Ninguna se movió. Y en ese instante, el aire entre ellas se densificó, lento y eléctrico. El silencio no era incómodo. Era intenso, como el instante antes de que caiga un rayo. Aaron se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mano descansaba sobre la manta que los separaba. Rachel sintió que se le cortaba la respiración, sutilmente, pero lo suficiente como para tensarle los hombros. Estaban cerca. Demasiado cerca. Y, sin embargo, Rachel no se apartó. La voz de Aaron bajó. ¿Sabes? No eres tan indescifrable como crees. Rachel habló en voz baja. ¿Crees que me has entendido? Creo que dejas que la gente vea exactamente lo que quieres hasta que alguien se acerca lo suficiente para atrapar lo que se escapa. Rachel sintió un nudo en el pecho. Miró a Aaron. La miró de verdad, la curva de su boca, el destello de nerviosismo tras su mirada firme, la forma en que sus dedos se aferraban a la tela de la manta como si se anclaran en ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Rachel no quiso analizar el momento. No quería sopesar las consecuencias ni calcular las probabilidades. Solo quería sentir. Su mano se movió casi imperceptiblemente, rozando la de Aaron. Aaron respondió, sus dedos girando ligeramente, captando el toque de Rachel. Rachel se inclinó, lo justo para que su intención fuera inconfundible, y entonces un fuerte ruido metálico se escuchó desde la cocina. Aaron dio un salto. Rachel se apartó bruscamente, como si la tirara a un hilo invisible. Ambos se giraron hacia el sonido, una sartén resbalándose del tendedero. El silencio regresó, pero el momento había pasado. Aaron le frotó la nuca, riendo con torpeza. Tu escurridor de platos tiene una sincronización impecable. Rachel miró al frente. El corazón le latía con fuerza contra las costillas y el calor le subía por el cuello. Aaron se levantó lentamente. Me voy a la cama. Rachel asintió, con los ojos fijos en la vela. Buenas noches, Rach, dijo Aaron suavemente. Buenas noches.
Guión bajo 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 guión. No durmió. Estaba tumbada boca arriba, mirando al techo, con cada célula de su cuerpo vibrando. ¿Qué había estado a punto de hacer? ¿Qué habría pasado si la sartén no se hubiera caído? Le dolía el pecho por el peso de lo que no había dicho, lo que casi había sentido, lo que casi había elegido. Y debajo de todo eso, había miedo. Un miedo profundo y persistente. No de Erin, sino de sí misma. La mañana siguiente fue dolorosamente tranquila. Rachel se despertó tarde, no salió a correr y se quedó en su habitación hasta que el olor a café la obligó a salir. Encontró la cocina limpia, las encimeras limpias y a Aaron de pie junto a la ventana con una taza en la mano. «Buenos días», dijo Erin sin mirar atrás. «Buenos días», respondió Rachel, con la voz más delgada de lo habitual. Se movían por la cocina con demasiado espacio entre ellos. Su rutina parecía ensayada, robótica, segura. Rachel la odiaba. Quería decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le quedaban atrapadas entre los dientes. Para el miércoles, el silencio se había vuelto tan denso que la ahogaba. Apenas hablaban. Rachel llegó a casa más tarde de lo habitual. Erin se fue temprano, siempre con su mochila al hombro y los auriculares puestos. Incluso las notas adhesivas desaparecieron del mostrador. Ni garabatos, ni sarcasmo, solo vacío. Rachel extrañaba el ruido más de lo que quería admitir. El jueves por la noche, estaba sentada a la mesa comiendo pasta recalentada cuando Erin por fin llegó a casa. Parecía cansada. Tenía los hombros caídos. Su sudadera con capucha manchada de pintura le pesaba. Rachel se puso de pie. «Aaron, solo voy a recoger unas cosas», dijo Aaron rápidamente, pasando junto a ella. «Me voy a quedar con una amiga un par de días». «Necesito espacio». A Rachel se le encogió el estómago. «¿Qué?» Erin se detuvo cerca del pasillo. «Todo esto se está volviendo demasiado complicado, y no creo que sepas qué hacer. Y no sé cuánto tiempo puedo quedarme esperando a que lo resuelvas». Rachel dio un paso adelante. «No quise alejarme». «No tenías por qué hacerlo», dijo Erin en voz baja. «Lo sentí», la voz de Rachel se quebró. «Tenía miedo». «Lo sé». Aaron no dijo nada más. Tomó su bolso, le echó un último vistazo y se fue. La puerta se cerró con un clic tras ella. Rachel estaba sola en la cocina. La fría luz fluorescente proyectaba sombras intensas sobre la encimera. Esa noche, estaba sentada en el sofá con el pequeño lienzo que Erin había dibujado de ella semanas atrás. 2 sillas juntas, y esta vez, el espacio entre ellas parecía insoportablemente amplio. El apartamento estaba demasiado silencioso. A Rachel nunca le había molestado el silencio. Le resultaba familiar, eficiente, algo con lo que podía trabajar. Pero ahora se sentía vacío, resonante, frío. Se encontró deteniéndose en la cocina más tiempo del necesario, esperando oír a Aaron tararear tras una puerta cerrada, pero el pasillo permanecía en silencio. Su teléfono estaba intacto sobre la encimera, con la pantalla en blanco. Ni mensajes nuevos, ni notas adhesivas de dibujos animados. Ni terribles intentos de cocinar flotando en el aire. Erin llevaba 3 días fuera. Rachel repasaba su última conversación una y otra vez, si es que se le podía llamar conversación. Más bien una fractura silenciosa. Una ruptura lenta y dolorosa que ninguno de los dos tuvo el valor de detener. Debería haber dicho algo. Lo que fuera. En cambio, se quedó paralizada mientras Erin se alejaba. Para el sábado por la tarde, el apartamento nunca había estado más impecable. Rachel había reorganizado el especiero, limpiado a fondo el baño e incluso aspirado bajo los cojines del sofá. Aún así, se sentía inquieta. Sus pensamientos daban vueltas, apretados y ruidosos.
Cuando por fin se abrió la puerta esa noche, Rachel se quedó paralizada en el pasillo, con el corazón en un puño. Aaron entró sigilosamente, con el bolso colgado al hombro, los rizos recogidos desordenadamente y la mirada cansada pero despejada. Rachel se giró para mirarla. ¿Has vuelto? Vivo aquí, dijo Aaron suavemente. Rachel abrió la boca, la cerró y luego dijo, ¿podemos hablar? Aaron no se movió. ¿Ahora quieres hablar? Sí. Aaron exhaló bruscamente. Bueno, hablemos. Rachel tragó saliva. No sé cómo hacer esto. Aaron entrecerró los ojos. ¿Hacer qué, exactamente? ¿Ser honesto? ¿Dejar entrar a alguien? Rachel hizo una mueca. Eso no es justo, no, dijo Aaron. Porque creo que sí. Creo que he pasado semanas intentando encontrar un punto medio, Rachel. Te di espacio. Respeté tus reglas. Hice el ridículo solo para hacerte reír. No hiciste el ridículo. Me dejé importarte, interrumpió Aaron. Y por un segundo, pensé que a ti también te importaba. Sí, dijo Rachel más alto de lo que pretendía. Aaron parpadeó, sorprendido. Rachel respiró hondo. Me importa más de lo que pretendía. Ese es el problema. Aaron se cruzó de brazos, ahora en guardia. Entonces, ¿por qué actúas como si prefirieras fingir que nada de esto pasó? Porque me da miedo. La voz de Aaron se quebró. ¿Crees que no me asusta? Rachel se acercó. No estoy acostumbrada a sentirme así. Llevo años construyendo una vida ordenada, segura y manejable. Y entonces llegaste tú y ya nada era manejable. Aaron la miró un buen rato. ¿Crees que estoy aquí para arruinar tu rutina? No, dijo Rachel en voz baja. Pero me haces querer vivir fuera de esto. Silencio, una pausa profunda y tensa. Entonces Aaron susurró, ¿y ahora qué? Rachel dudó. No lo sé. No tengo ningún plan. Ni hoja de cálculo ni lista de verificación. Aaron soltó una risa seca. Es la primera vez. Rachel intentó sonreír, pero su voz temblaba. Solo sé que cuando te fuiste, este lugar dejó de sentirse como un hogar. Los ojos de Aaron se suavizaron, pero ella se quedó donde estaba. No te prometo que no lo arruinaré, añadió Rachel. Pero quiero intentarlo, si me dejas. Aaron no respondió de inmediato. Tensó la mandíbula. Jugueteó con el dobladillo de la manga. Finalmente, dijo, no puedes decir eso y esperar que se arregle, punto. No me esperaba eso. Aaron negó con la cabeza. Me dejaste fuera. Te quedaste paralizada. Y ni siquiera viniste a buscarme. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Porque pensé que ya te había perdido. La expresión de Aaron se desvaneció. Pasó un instante, luego otro, y finalmente dijo, no quiero ser otro secreto que mantengas enterrado bajo reglas. No lo eres, dijo Rachel. Eres la excepción. Aaron la miró, realmente la miró, y la lucha que quedaba en su rostro lentamente se derritió en algo más suave, algo que todavía dolía, pero tal vez ya no quería doler más. Estoy cansada, dijo en voz baja. Rachel asintió. Entonces quédate. No tenemos que resolverlo todo esta noche. Aaron dudó, luego pasó junto a ella y entró en el apartamento. Dejó su bolso junto al sofá, se ajustó la sudadera y se sentó. Rachel la siguió, sin saber si debía sentarse también. Pero Aaron palmeó el cojín junto a ella sin mirarla. Rachel se sentó. No hablaron. No se tocaron. Pero estaban de nuevo en el mismo espacio, respirando el mismo aire. Y eso era algo.
Lluvia y la verdad llovió esa noche. No una llovizna suave, sino un aguacero fuerte y persistente que golpeaba las ventanas como un latido demasiado fuerte para ignorarlo. Evan estaba en su habitación, con la puerta entreabierta. Rachel estaba sentada en el sofá, contemplando la luz parpadeante de una vela que había encendido más por costumbre que por necesidad. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos, inquietos e inseguros, no habían dicho mucho desde que Aarón regresó. Solo asentimientos en voz baja: lavo los platos. Puedes ir al baño primero. Hay café en la encimera. Palabras que llenaban el espacio sin decir nada. Rachel lo odió. Se levantó, caminó de un lado a otro y volvió a sentarse. Finalmente, recorrió el pasillo y se detuvo frente a la puerta de Aarón. La luz estaba encendida. Se oía música suave de fondo, algo suave y acústico, lleno de añoranza. Rachel tocó suavemente. Sí. La voz de Aaron llegó un poco cautelosa. Rachel abrió la puerta. Aarón estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, con el cuaderno de dibujo en el regazo, las mangas arremangadas y la mirada cansada pero alerta. Necesito decir algo, dijo Rachel entrando. Aaron cerró el cuaderno de dibujo pero no habló. Rachel dudó. Tenías razón. Me he estado escondiendo tras la estructura, la lógica y el control porque es más fácil vivir con claridad que arriesgarse al caos. Aarón la observó en silencio. Pero entonces apareciste, continuó Rachel. Y el desorden empezó a sentirse menos como un caos y más como algo que no sabía que necesitaba. La expresión de Aaron cambió, todavía cautelosa, pero más suave. La voz de Rachel tembló. Me asusté porque esto, sea lo que sea, parece real. Demasiado real. Y nunca se me han dado bien las cosas que no puedo predecir. Aarón se levantó lentamente. No te pido que lo predigas, Rachel. Solo quiero que estés ahí. Rachel asintió. Lo sé, y yo también lo deseo. Se acercó. Te fuiste y sentí como perder algo que ni siquiera me había permitido admitir. Estaban a centímetros de distancia. Rachel miró a Aaron a los ojos. Te extrañé. La voz de Aaron salió tranquila, áspera. Yo también te extrañé. La habitación pareció encogerse a su alrededor. El aire vibraba con una corriente que ninguno de los dos tenía la fuerza ni el deseo de ignorar. Rachel alzó la mano, dudó, y la posó suavemente sobre la mejilla de Aarón. Su pulgar rozó justo debajo del ojo de Aarón, donde el cansancio había dejado una leve sombra. Aaron se inclinó ante el roce, cerrando los ojos con un parpadeo. Rachel susurró, ¿puedo? Aarón no respondió con palabras. Ella cerró la distancia entre ellos. El contacto no fue perfecto. Al principio fue vacilante, incierto. Dos personas forcejeando con emociones que habían pasado demasiado tiempo intentando contener. Pero entonces la mano de Rachel se deslizó tras el cuello de Aarón, y los dedos de Aarón encontraron la cintura de Rachel, y de repente se profundizó. Se convirtió en algo pleno y desesperado, como una presa rompiéndose. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Evan apoyó su frente en la de Rachel. Ya te tomó bastante tiempo. Rachel soltó una risa temblorosa. Aprendo despacio. Aaron sonrió, pero sus ojos brillaron. Ya estás aquí. Rachel asintió. Ya no quiero huir de esto. No tienes que hacerlo. Se quedaron allí un momento, respirando juntos. Y en esa pequeña y silenciosa habitación llena de música suave y cuadernos de dibujo abiertos, algo se instaló entre ellos. No era caótico, ni perfecto, sino real. Más tarde, se sentaron en la cama de Aarón, con la espalda contra la pared y los dedos aún enredados. Rachel echó un vistazo al cuaderno de bocetos en la mesita de noche. ¿Podré ver alguna vez lo que dibujabas? Aarón sonrió con suficiencia. Con el tiempo, cuando termine de hacerte parecer menos intimidante.
No soy intimidante. Eres aterrador. Rachel arqueó una ceja. Y aún así me tocaste. Algunos riesgos valen la pena. Rachel la miró. ¿Y ahora qué pasa? Aaron se encogió de hombros. No lo sé. Vamos paso a paso. Rachel sonrió. Eso parece factible. Evan apoyó la cabeza en el hombro de Rachel. ¿Te das cuenta de que esto lo cambia todo? Cuento con ello. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero adentro, dos personas que antes chocaban por necesidad ahora se apoyaban la una en la otra por decisión propia. Y por primera vez, Rachel no sintió la necesidad de predecir lo que vendría después. Solo quería sentirlo. Doce. Lo estamos resolviendo a la mañana siguiente del contacto. La luz del sol se filtraba lentamente por las rendijas de las persianas, proyectando suaves líneas sobre el suelo de madera. Rachel abrió los ojos y necesitó un momento para recordar dónde estaba. La habitación de Aaron. O mejor dicho, su habitación ahora. Giró ligeramente la cabeza. Aaron seguía dormido, con un brazo sobre su vientre, sus rizos revueltos contra la almohada. Parecía tranquila de una manera que Rachel rara vez se permitía sentir, vulnerable, deshecha, real. Rachel la observó un momento, insegura de si debía quedarse o levantarse. Estaba acostumbrada a despertar sola, a empezar el día con silencio y estructura. Pero allí, envuelta en una quietud que no estaba vacía, no quería moverse. Todavía no cuando Aaron se despertó. Rachel estaba sentada en el borde de la cama, bebiendo un sorbo de una taza de café que había preparado y traído. Aaron parpadeó somnoliento. ¿Eso es para mí? No, dijo Rachel, y le entregó la segunda taza que había estado escondiendo tras su espalda. Esta es. Aaron sonrió. Eres un romántico de verdad. Rachel puso los ojos en blanco. No te acostumbres. Bebieron en silencio, ambos conscientes de la tensión tácita que aún persistía. Ya no era la aguda evasión, sino el lento desenlace de lo que ahora era. Rachel finalmente habló. Lo que dije anoche lo decía en serio. Aaron dejó su taza con cuidado. Yo también. No quiero que esto sea temporal, añadió Rachel. Pero tampoco quiero apresurarte, ni a nosotros. Aaron tomó la mano de Rachel. Así que no nos apresuremos. Lo resolveremos juntos. Rachel asintió. Juntos. Aaron le dedicó una sonrisa torcida. Eso suena peligrosamente cercano al optimismo. Rachel la miró con fingida seriedad. Lo permitiré solo por esta vez. Esa noche, cocinaron juntos por primera vez. No de la forma caótica y accidental que Aaron solía hacer, ni de la obsesiva limpieza y excesivamente medida que Rachel prefería. Era algo intermedio. Rachel picaba las verduras con precisión. Aaron removía la salsa con entusiasmo. En un momento dado, chocaron en la cocina, y Rachel se llevó la mano a la cintura para coger una cuchara, rozándosela detrás de la oreja. Aaron se rió. Estás distrayendo peligrosamente. Riesgo laboral. Se sentaron a la mesa, con velas encendidas entre ellos, platos ligeramente desiguales y tenedores tintineando suavemente mientras comían. La conversación fluyó con naturalidad. Aaron contó una anécdota sobre su primera exposición en una galería, y Rachel admitió que una vez lloró tras perder un juicio simulado en la universidad, aunque se negó a admitir que se debía a la retroalimentación, no a la derrota. Después, se acurrucaron en el sofá bajo una manta. Aaron, distraídamente, trazaba formas en el brazo de Rachel. ¿Sabes?, dijo Aaron. Podríamos actualizar el contrato de arrendamiento. Rachel arqueó una ceja. ¿Es esa tu sutil forma de proponer matrimonio? Aaron sonrió con suficiencia. Solo pienso en el futuro.
La practicidad es contagiosa. Rachel se inclinó hacia ella. ¿Qué tal algo menos oficial primero? ¿Cómo qué? Rachel buscó el cajón de la mesita de centro, sacó un papel doblado y se lo entregó. Aarón lo abrió. Era su antiguo acuerdo de compañeros de piso, con viñetas, horarios de limpieza y un párrafo sobre los niveles de ruido aceptables. Al final, se había añadido una línea con letra pulcra y cuidadosa. Cláusula 12. Lo estamos resolviendo juntos. Aaron lo miró fijamente un buen rato y luego miró a Rachel. ¿Guardaste esto? Reviso documentos importantes. Aaron se rió con los ojos llorosos. Esto es ridículo. Rachel se inclinó hacia adelante, rozando suavemente sus labios con los de ella. Somos nosotras, no necesitaban firmas. No necesitaban testigos. Ni siquiera necesitaban el papel. Pero se sentía bien saber que se elegían mutuamente. Ya no por las circunstancias, sino por la intención. Más tarde, Aaron pegó el acuerdo revisado en el refrigerador, junto a una lista de la compra y un dibujo de Rachel sosteniendo una aspiradora como si fuera una espada. Equilibrio. Poco de caos, un poco de orden. El apartamento ya no parecía el mismo. No fue nada drástico. No se derribaron paredes. No se trajeron muebles nuevos. Pero había pequeñas señales por todas partes. La alfombra del pasillo tenía una mancha de pintura verde azulado en el borde, y Rachel no la había fregado. Un juego de tazas de cerámica, cada una con pequeñas imperfecciones de las manos de Aarón, ahora vivía en el armario. Y la estantería de Rachel, antes perfectamente simétrica, tenía un nuevo huésped, una escultura torcida de un gato dormilón enroscada alrededor de una pequeña taza de café. Rachel la había dejado allí. Es más, había empezado a reorganizar los demás estantes a su alrededor. Pasaron la mañana del domingo reorganizando la sala. Rachel hizo montones, libros, cuadernos, carpetas. Aaron hizo un desastre, marcos, plantas, guirnaldas de luces. Este rincón es demasiado formal, dijo Aarón, arrastrando una monstera gigante en maceta hacia la ventana. Es un rincón de lectura, argumentó Rachel. Se supone que es tranquilo. Punto. Está dando sala de espera en el DMV. Rachel la miró, pero aún así movió una de las sillas. Mejor. Ahora da sala de espera en una consulta de terapeuta muy elegante. Punto. Progreso. Trabajaron codo con codo, discutiendo, riendo, llegando a acuerdos. Aaron cubrió el respaldo del sofá con una manta. Rachel la dobló. Aaron colocó una piedra pintada sobre la mesa de centro. Rachel puso los ojos en blanco y la dejó. Cuando terminaron, se quedaron en medio de la habitación y lo asimilaron todo. Somos nosotros, dijo Aaron. Rachel sonrió. Un poco de caos, un poco de orden. Aarón la miró. Mucho de ambas cosas. Esa noche, Rachel cocinó mientras Aaron bailaba descalzo al ritmo de la música que salía del pequeño altavoz de la encimera. Vamos, dijo Aarón, extendiéndole la mano y dando vueltas solo. ¿Sabes qué quieres? Punto. Estoy salteando cebollas. Más razones aún para bailar. Rachel se resistió hasta que Aaron se colocó detrás de ella, la rodeó con los brazos y la meció suavemente. Voy a quemar el arroz, murmuró Rachel. Entonces tendremos arroz crujiente. Es algo común. Rachel negó con la cabeza, sonriendo a su pesar. Se recostó en Aaron, los dos se movían lentamente, el ritmo de la música se hundía con el de sus respiraciones. No era perfecto, pero era real y era suyo. Más tarde, se sentaron en el porche con tazas de té de hierbas y una manta compartida envuelta alrededor de las piernas.
El aire nocturno era fresco y las estrellas habían emergido tímidamente entre la bruma de la ciudad. Rachel miró a Aaron. ¿Alguna vez pensaste en cómo llegamos aquí? Siempre, respondió Aaron. Es extrañamente poético. Tú, el abogado estructurado, yo, la máquina del caos cubierta de pintura, a un anuncio de Craigslist de ser completos desconocidos. Rachel se rió entre dientes. Llegaste tarde a la entrevista. Yo llegué temprano. Simplemente aún no habías ajustado tu reloj. Rachel sonrió. Te equivocaste en muchas cosas, pero yo tenía razón en esto. Aaron le tomó la mano. Rachel no dudó. Se quedaron así un rato, con los dedos entrelazados, un silencio reconfortante, la ciudad zumbando abajo. Dentro, el apartamento brillaba suavemente. Un espacio que antes estaba regido por reglas ahora latía con calidez y recuerdos. Una mancha de café en la mesa donde Aaron se había reído demasiado. Una marca de lápiz en la pared donde Rachel había medido donde colgar un marco y nunca lo había limpiado. Un cajón compartido en el pasillo lleno de recibos viejos, bolígrafos sueltos y notas que ninguno de los dos podía tirar. Ya no se trataba de cohabitar. Se trataba de elegir quedarse cada día, cada momento de tranquilidad, cada imperfección. Antes de acostarse, Aaron se cepilló los dientes mientras tarareaba una melodía ridícula. Rachel, de pie en la puerta, la observaba con una sonrisa burlona. ¿Qué? Preguntó Aaron con la boca llena de espuma. Me estás mirando fijamente. Estoy apreciando. Aaron se enjuagó la boca. Soy una obra de arte. Rachel dio un paso adelante, le tocó la mejilla y susurró. Eres mi pieza favorita. Aaron hizo una pausa. Un rubor inusual tiñó sus mejillas. Eso fue cursi. ¿Te encanta? Aaron la tocó suavemente. De verdad que sí. Apagaron las luces, se metieron bajo las sábanas y se enredaron las piernas como si lo hubieran hecho durante años. Afuera, la ciudad seguía su curso. Pero dentro, dos mujeres, antes totalmente opuestas, ahora imposiblemente entrelazadas, por fin habían encontrado un lugar que las hacía sentir como en casa. Vivas 3 meses después, la galería bullía con el suave murmullo de voces y pasos, y el aire se impregnaba del aroma a pintura fresca y algo floral. Rachel estaba de pie cerca de la pared del fondo, con los brazos cruzados, no a la defensiva, sino por costumbre. Llevaba un sencillo vestido negro, el pelo recogido, y sus ojos escudriñaban la sala con una curiosidad que la sorprendió incluso a ella misma. El lugar era precioso. La exposición de Aaron, líneas vivas, presentaba piezas inspiradas en la conexión humana, la imperfección y la serena intimidad de la vida cotidiana. Rachel nunca se había considerado a alguien que encajara en una galería. Pero allí estaba, en la pared del fondo colgaba un cuadro nuevo, uno que Rachel no había visto antes. Se acercó. Era una sala de estar, no una grandiosa, recién habitada. Un rincón acogedor con un sillón de lectura envuelto en una manta gris, una mesa de centro repleta de libros y tazas desparejadas, y dos mujeres pintadas no con todo detalle, pero sí con sugestión. Una con el pelo recogido en un moño despeinado sobre un cuaderno de bocetos, la otra, con las gafas metidas en el cuello de la camisa, recostada en el sofá, sonriendo levemente a la primera. La placa debajo decía la cláusula 12. Rachel sintió una opresión en el pecho. Detrás de ella, apareció Aaron, tan silencioso como siempre. ¿Te gusta? Rachel se giró. Pintaste nuestro apartamento, Aaron asintió. Nuestra versión, donde las reglas se convirtieron en decisiones. Rachel volvió a mirar el lienzo. Es perfecto. Es un desastre, dijo Aaron con una sonrisa. Lo mismo. Se quedaron juntos en medio de la galería, rozándose los dedos,
hasta que Rachel finalmente entrelazó los suyos con los de Aaron. Sin contrato, sin cláusula, sin necesidad de firmas, solo presencia y decisión.